un desastre, tenemos infecciones que tenemos que ver. Acá van a presentar los problemas oculares, ahora vamos a ver los problemas intestinales, en la cual realmente, y es preocupante porque la mayoría de los colegas que cuando van a veces tratamos estas infecciones de diferente manera y cada uno tiene un protocolo. Y cada uno no debe hacer un protocolo porque el Ministerio de Salud ha sacado emisiones de normas técnicas que son ejemplos también para el mundo. Por ejemplo, vamos a ver ahora con respecto al vibrio cólera, que la cual realmente es en mayor San Marcos, en la cual pues, hemos dejado escuela para el mundo en el tratamiento y lo utilizan en todos los países del mundo. Y eso puedo decirle, yo que estaba en Cuba, como Cuba tiene nuestro protocolo, es legalizado para poder manejar los casos de vibrio cólera en ese tipo de emergencias y desastres, ¿no? Entonces, bueno, me ha tocado ese tema, vamos a hablar prevención y manejo de enfermedades emergentes, inundaciones y desastres, dentro de ellas infecciones gastrointestinales. Creo que ya lo he mencionado, pero un desastre que es en forma rápida. Desastre significa esto, ¿no? Que hay una ruptura ecológica importante entre relación entre el ser humano y su medio ambiente. Esa relación cuando se rompe y trasvasa la capacidad de respuesta, han escuchado ustedes que han venido a otros países a apoyarnos porque el Ministerio de Salud se declaró en emergencia, trasvasó y se convirtió en un desastre del Ministerio de Salud. Y luego un país se puede crear un desastre cuando se rebasa la capacidad de respuesta. Entonces podemos tener este tipo de eventos, puede ser de este tipo de eventos en un desastre. Podemos tener los huaicos acá de Chosica que han tenido nosotros acá en Lima y en las regiones. Tenemos esta persona que ustedes la conocen en la televisión, muy famosa, ¿sí? Podemos tener dentro de esto el SINAGER, que el Sistema Nacional, hay una ley para que los médicos jóvenes que están acá presentes, tenemos una ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ante la Emergencia y Desastre, y eso bueno, tenemos que saberlo los médicos. No, yo nunca voy a ser director de defensa de desastre, en cualquier momento nos va a tocar. Yo también soy brigadista, me he formado en Huancavelica, en la cual en todo el frío en el mes de agosto, que hace un frío infernal en Huancavelica. También soy brigadista, igual que el doctor Lord Choro que estaban escuchando en la mañana, ¿no? Y realmente nos permite. Yo trabajaba en Satipo 14 años en el tema de la subversión y hemos visto casos ahí de inundaciones, el tema de subversión, y veo cómo el tratamiento del médico tenemos que asumir. Los médicos nos cuesta o no nos gusta, tenemos que asumir la responsabilidad porque somos el ejemplo de una comunidad. Y para eso tenemos que estar nosotros preparados para poder abordar ese tipo de eventos. Entonces el médico tiene que saber que hay un tema de prevención, de mitigación, estos 6 eventos que tenemos que saber nosotros de memoria. Y cuando yo soy jefe de un establecimiento de salud o cuando me voy a trabajar a un lugar lejano, tengo que manejarlo, porque si yo no manejo esto, simplemente voy a ocasionar un desastre en mi comunidad, porque mi atención va a ser pésima, ¿no? O puede generar una emergencia. Pero esa ley solamente prioriza esto, ¿no? Protección de la vida de las personas por indefinidad, independientemente del entorno político que yo pueda tener. Eso queda de lado. Yo tengo que actuar, que como profesional de salud tengo que ver la protección de la vida de la persona. Por tal motivo, las emergencias, el desastre, mira, afecta a 6 elementos ante una emergencia. La movilidad que se va a incrementar, puede haber mortalidad que se va a incrementar, problema de agua y saneamiento, los servicios de salud pueden colapsarse, convertir en desastre. Esto es que bueno, importante. Esto es de una foto de Pisco, también yo estaba en Pisco y nos hemos ido a la zona de Chincha, donde encontrábamos los cadáveres en esta forma y ahí había que sacarlos, porque murieron porque las construcciones eran construcciones prefabricadas o construcciones de adobe que con el movimiento sísmico se hizo tierra, polvo y se cayeron los techos. La gente se murió en Pisco y en Ica porque simplemente las maderas que estaban en el techo se cayeron encima de personas y los aplastaron y se murieron, ¿no? Entonces todas esas cosas el médico tiene que saber. ¿Cuál es el lugar más seguro de una ciudad? ¿Les han dicho en la mañana, creo? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el lugar más seguro que debe existir de una ciudad? ¿Saben cuál es? El centro de salud o la posta médica o el hospital. Por tal motivo un hospital o un centro de salud tiene que estar construido en un terreno más seguro de ese pueblo. Pero vemos que están construidos en rellenos sanitarios, en zonas de inundaciones, etcétera, etcétera, el problema, ¿no? Que es un tema que nosotros no debemos permitir. Ustedes que son, la mayoría veo gente jóvenes, hermanos jóvenes, acá tenemos que ver esa parte, dar mi opinión. Disculpa señor alcalde, usted no puede construir acá porque esta de acá viene Huaycos, es zona corredera. Tengo que cambiar, mejor porque construyamos en una zona más segura. Eso está normado en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Bien, y cuando ocurre un desastre tenemos que ver, mira, esta es la emergencia del Pisco, todo colapsó.
Hay que ver las áreas de impacto, las zonas de emergencia, las zonas de coordinación, para poder yo actuar. Porque si no, simplemente yo también voy a ser de repente afectado. Como médico, pues mi familia puede estar afectada. Y tengo que saber el abordaje. Entonces, cuando hay enfermedades transmisibles, mira, a corto plazo, ¿qué se presentan? Seguramente en la mañana se han hablado las primeras 24, 48 horas o 72 horas post-desastre, post-emergencia y desastre. Y lo que más se va a presentar ahí a las 48, 72 horas son estas enfermedades. ¿Sí? Por contaminación. Los alimentos para la manipulación y comienzan las enfermedades diarreicas. ¿Qué más voy a encontrar brotes epidémicos? Aumenta la demanda del agua, de alimentos, la gente empieza a pedir más agua, se colapsan las tuberías, ya pasó, ¿no? Lima, casi la mayoría de los distritos de Lima se quedaron sin agua, ¿no es cierto? A buscar agua, ¿no? Y teníamos problemas. ¿Y saben cuánta gente vino con enfermedades diarreicas agudas a los hospitales? La incidencia de casos incrementaron exponencialmente. Los establecimientos de salud empezaron a tener gran cantidad de pacientes a tratar esas enfermedades diarreicas. Y muy indistintamente que se han ido a clínicas o se han automedicado o se han tratado indirectamente, ¿no? Entonces crece este riesgo de contaminación y eso ocurre en las primeras 48, 24, 72 horas, donde a veces ese poblador está consumiendo agua ya no apta de consumo humano, ¿no? Y si se hace el estudio bromatológico vas a tener problemas. Entonces a veces hay este tipo, ¿no? Los refugios, los hacinamientos, que van a hablar más tarde, incrementan las enfermedades. Las dos enfermedades se incrementan rápidamente. Entonces, acá en Chosica, hemos estado nosotros acá en Chosica trabajando, empezaron a tener este tipo de problemas. O en la selva, cuando también ha ocurrido este tipo de eventos. O en el norte, ¿no? El desplazamiento que vamos a tener ante la emergencia y desastre. Miren, la OPS, la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud habla de estos elementos que se presentan en una emergencia y desastre catastrófico. Pero dentro de ellos, mira cuáles son. La contaminación de las fuentes de agua potable y de alimentos inmediatamente. Entonces yo como médico tengo que, oye, ¿qué va a pasar en mi ciudad donde estoy trabajando? Yo como médico tengo que decir, oye, señores alcaldes, señores autoridades, porque soy un líder más, hay que tener prevención de este tipo, hay que tener prevención del otro, miren, las bebidas, la higiene personal, los alimentos, la acumulación, dónde voy a poner los desechos. Entonces todo eso va a conllevar, porque las moscas cuando van a poner los desechos que están cerca, van a llevar a la mesa o lo están cocinando y van a empezar a desencadenar enfermedades infectocontagiosas. Por tal motivo mi acción debe ser una evaluación rápida como profesional de la salud. ¿Y quién comanda el equipo de profesionales de salud? ¿No somos los médicos? ¿Sí? Entonces yo tengo que estar ahí inmediatamente actuar, no esperar que me llamen. Como decían, ¿no? Yo basta de tener el título de médico, yo tengo que inmediatamente acudir al lugar del evento a ver en qué puedo colaborar. Y mi opinión va a ser muy valedera, porque soy de repente jefe del establecimiento de salud o de la comunidad o del hospital, como quiera llamarse. Entonces, cuando hablamos de infecciones gastrointestinales, vamos a hacer un poco rápido, en algunas partes me voy a detener por el agarre del tiempo, no quiero cansarlos. Mira, hablamos de infecciones de tipo bacterianas, por virus, por parásitos o por hongos. Lo más frecuente que tenemos de una emergencia y post-desastre son estas bacterias que vamos a encontrar. La Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, el Campylobacter y la especie de virus coli. O sea, si mi anamnesis y mi examen clínico y me viene un paciente con diarrea, voy a ver, oye, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo un paciente con Escherichia coli, una infección con Salmonella, con Shigella, con Campylobacter o una especie de virus cólera. Inmediatamente mi abordaje terapéutico va a ser inmediato, porque si no yo voy a tratar diferentemente, ¿no? Y voy a tener problemas en el tratamiento. Y cuando hablamos de gastroenteritis infecciosa, estamos hablando de un proceso inflamatorio intestinal ocasionado por esas bacterias, virus o hongos, ¿no? Y que generan por las toxinas que se van a sacar. Entonces, por tal motivo, si yo quiero hablar de una gastroenteritis, puede tener, ya como todos conocemos, las agudas y las crónicas. La aguda duración menos de 2 semanas, como ya sabemos, lo más. ¿Y quiénes son de mayor riesgo? Los niños menos de 5 años y los adultos mayores y las personas que tienen comorbilidad. Y cuando hablamos de comorbilidad no estamos hablando del paciente diabético, al hipertenso, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo no llamo, como decía el doctor Loro Chore, estamos viejos, no. Somos personas con años acumulados, ¿no? Por eso se llama bonito, no más elegante. No, porque si no estamos sintiendo mal, ¿no es cierto? Somos personas de experiencia con años acumulados. Entonces nos permite tener ese dato, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de este tipo de infecciones, ¿cuál es el mecanismo? Lo sabemos. 3. El tipo invasor por colonización o toxigénico.
Si es invasor, van a invadir la pared intestinal, va a producir ulceraciones, abscesos o necrosis. Si es por colonización, van a adherirse a las células de la superficie intestinal y van a producir una gran cantidad de toxinas. Y si es toxigénico, se ingieren toxinas ya liberadas previamente en el alimento que se ha manipulado. Entonces ahí está el mecanismo que yo voy a tener en cuenta. Por tal motivo, estas características bacterianas lo voy a tener en los alimentos. ¿Y por qué corrijo esto? Me pasé. Los productos lácteos o alimentos que contengan han sido de repente mal conservados, la manipulación, el tablero de repente tiene bacterias, no ha sido bien lavado, no hay agua, pues. Probablemente, ¿no? En una emergencia, una inundación. Ni siquiera puedo utilizar de repente el agua de la lluvia, porque si estuviera llevando, tengo medios adecuados para poder almacenar, me va a servir. Pero si no, no me va a servir. Miren esto, ¿no? Carnes, frutas y verduras crudas o jugos que no se han lavado bien. Que viene la manipulación del alimento. Por tal motivo, para evitar esto, un primer paso que yo tengo que tener, el lavado adecuado de todos los alimentos que van a ser de consumo humano. Y dentro de ellos está el lavado de manos. Saben ustedes que hay 3 técnicas de lavado de manos. Y yo le digo como supervisor también, que nosotros supervisamos, salimos a las clínicas, y hemos evaluado el lavado de manos a los compañeros de trabajo y los médicos. Ningún médico casi sabe lavarse correctamente las manos de atención de pacientes. No está hablando de lavado de manos quirúrgico, que es otra técnica. El lavado de manos que debe saber todo médico después de atender a un paciente. El lavado de manos comunitario. Colegas, es preocupante, se lo digo. Vayan a ver los videos que existen en la OPS, en la OMS. Hay ejemplos que tiene el Ministerio de Salud y realmente es preocupante. No saben la técnica de lavado de manos y cómo están alimentándose. ¿No será que el médico después se enferma de diarrea también? ¿Sí? Hacen su edad. O solamente por no saberse lavar la mano adecuadamente, ¿no? Que no demora más de 40 segundos, una buena técnica. Y acá tenemos el ejemplo. Entonces, vemos acá las bacterias frecuentemente que yo puedo tener en una emergencia. Por salmonella, por shigella, por virus de cólera, por brucela, por campylobacter. Esto va a depender también del estudio epidemiológico que voy a tener en una ciudad. Si yo tengo en una ciudad bastante brucela, puede tener el riesgo de traer brucelosis también, ¿no? Si no voy como decía el doctor Chero, hasta un Andahuaylas, también está en Andahuaylas, realmente hay gran cantidad de infecciones por brucela. Es una zona de riesgo epidemiológico en el país de brucelosis. Entonces, tengo que saber mi morbilidad que está corriendo, cómo está mi mapa epidemiológico de mi ciudad, que tras un evento y un desastre, yo inmediatamente, oye, se va a activar mis brotes epidémicos. Se va a activar brucela, se va a activar campylobacter, si tengo ahí bacterias, si tengo el estudio epidemiológico, se va a activar todo esto de acá que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si hablamos de salmonelosis, miren, y ustedes conocen el género, no me va a poder ver los detalles, pero quiero que ustedes la conozcan. Es el 30% de la gastroenteritis bacteriana que se tiene. Miren la cantidad de la morbilidad de ellas que me va a venir. O sea, voy a tener gran cantidad de pacientes que van a venir con una cantidad con salmonelosis. Mecanismo de infección de tipo invasor o toxigénico, cualquiera de los dos, mala manipulación o de la misma acción de la bacteria. Por tal motivo, ¿qué ha ocurrido? Se necesita más o menos esta cantidad de millones, de 10 a 100 millones de mecanismos para causar infección, ¿no? Y se conoce, mira la cantidad, más de 2.200 serotipos de salmonelas que tenemos. Eso ya lo sabemos. Estamos recordando rápidamente, ¿sí? Ya, mire, son adaptables altamente a los humanos, adaptables a los no humanos, que se utilizan en otro tipo de animales, aquellos que no se adaptan al huésped específico. Y para esto, tienen que saber esto. Hay 3 grupos. El primer grupo, ya saben, todos lo conocen ustedes, la Salmonella typhi o paratyphi, la A, la B, comúnmente el que causa la fiebre entérica. El segundo grupo, que es casi exclusivo, ¿no?, de los animales, pero algunos causan enfermedades también en el ser humano. Y el tercer grupo, que son más de 2.000 serotipos, que causan el 85% de gastroenteritis de tipo infeccioso. Entonces, si yo tengo esta morbilidad, me voy viendo, el 30%, de ese 30%, la salmonella enteritis, me va a causar el 85% de la gastroenteritis, entonces tengo que ver si está circulando este tipo de gérmenes en mi comunidad. Pues es importante que ustedes, cuando están atendiendo en un establecimiento de salud, sepan el agente biológico. Y no es por fastidiarlos, sino porque tienen que saber que ante cualquier emergencia yo puedo poder inmediatamente actuar. La transmisión, miren, consumo de alimentos de agua contaminada, malemulación eréctil, transmisión sexual, contacto directo con la sexo de una persona o animal infectado.
generalmente, y usted ya lo sabemos, ¿no? Esta persona que ha salvado acá, ¿se acuerdan de Carapongo? ¿Sí? Este es el bombero sacando al perrito, y no sería que ese perrito de repente pueda ser contaminado y hagan estudio. ¿Será factible que todos los que han participado en emergencia hayan hecho un estudio de esto? ¿No? O sea, hay un tema de salud pública que tenemos que ver. ¿De acuerdo? La salmonelosis de forma clínica, presentación a las 8 o 48 horas, mire, rápido. Por eso que las infecciones, por eso yo tengo que estar atento. ¿A las cuántas horas se está presentando este evento? Ah, ya, 8 horas. En primer lugar, entonces pienso en salmonelosis. Sí, inmediatamente voy pensando en lo que está cubriendo la circulación. ¿Qué tipo de infección? Puede ser de tipo aguda, 1 a 2 semanas, o fiebre tifoidea, ya cuando ocurre más tiempo, de 4 a 6 semanas. ¿No? Y si se pasa a ser crónico, este señor puede ser portador de la enfermedad. Entonces tengo que cortar la cadena epidemiológica. Y para eso tengo que actuar oportunamente, precozmente y bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Y es importante que ustedes recuerden, ya lo saben seguramente, la mayoría. Cólicos abdominales, me viene con dolor abdominal ese paciente. Este es importante, diarrea con moco y sangre, una disentería frecuente, verdosa, como ven acá en la lámina, fétida de mal olor, que va a tener una cantidad de volumen de 8 a 15 veces por día. No, o sea, gran volumen. Entonces yo tengo, pero si yo, señor, es de color verdoso, y si lo puedo percibir, la tendré que hacer. ¿Tienes de mal olor? Tendría que hacerlo, ¿no? O preguntarlo si es paciente el paciente. Por tal motivo, este paciente va a dar el dato importante de los signos y síntomas, es fundamental para yo darme cuenta si esta es una salmonelosis. Náuseas, vómitos, fiebre que puede tener, escalofríos, cefalea, mialgias, todo. Entonces, doctor, y acá viene una pregunta que yo quiero que quede bien claro. Les han dado en la mañana, les han dicho de dengue, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿En dengue hay diarrea o no? Claro que sí. Es un signo, no es un signo de alarma, ¿no? Es un síntoma más del cuadro clínico, que se define. Ustedes saben, y lo digo acá, aprovecho este espacio, en dengue no se habla de casos sospechosos de dengue. No hay sospechosos, se han dicho, ¿de acuerdo? Solo se habla de frente, caso probable. Eso tienen que saber los colegas, ¿ya? Entonces, en caso probable de dengue yo puedo tener diarrea. Entonces me diferencio la diarrea del dengue con la diarrea de salmonelosis. ¿Cuál sería la diferencia? El olor y el color. ¿Ya? ¿Se puede presentar a las 48 horas? Claro que sí, 72, porque ese paciente ya le picó de repente zancudos. O sea, si yo me voy a Piura, estoy en Piura y ya tengo dengue, pues de coincidencia de la vida, hace infección por salmonela y así puede tener dengue. Pero el examen clínico me puede diferenciar fácilmente para yo poder actuar, porque el abordaje terapéutico son diferentes, ¿no? Entonces ahí yo tengo que estar alerta. Pues en la parte clínica, que ustedes sabemos que es el 80% de diagnóstico del médico, la tengo que manejar bien. Y esto es importante que ustedes recuerden. Tratamiento, mira, medidas generales, como ustedes saben, reposo e hidratación. Yo empiezo a dar medicamentos, le doy hidratación a este paciente y la salvé. No te va a tener problemas. Empiezo con antibacterianos, esto de acá. No se debe a antidiarreico porque tiene contraindicaciones, nos pasaríamos el tiempo. Los analgésicos antispasmódicos. Y siempre recuerden, si ustedes tienen un caso de diarrea y no quieren complicarse la vida, recuerden que sí, puede ser dengue y diarrea. ¿Cuál es el medicamento único que se utiliza para la fiebre de un paciente con dengue? Solo paracetamol. Eso grábense. Porque yo cuando salgo a supervisar a nivel nacional con el doctor Martín Grandenes, que ha venido en la mañana, encontramos gran sorpresa poniendo metamizol. Y el metamizol en el Perú, hemos quedado por protocolo, no se usa, porque agrava el cuadro clínico, hay investigaciones de eso. No se usa otro antipirético, solo paracetamol. Y si yo le doy solo paracetamol, si tiene fiebre también un cuadro clínico de salmonelosis, y le doy encima sale de rehabilitación oral, a ese paciente le ha ayudado bastante. He hecho bastante con ese paciente, así yo no soy médico especialista. Porque si ustedes le dan lo contrario, inclusive no se debe dar antibióticos, salvo que yo demuestre que es una salmonelosis y le doy antibióticos, voy a ayudar bastante a ese paciente. Porque si yo hago lo contrario, lo voy a hacer daño. Y eso se llama impericia, imprudencia o puede ser hasta iatrogenia. O sea, tengan mucho cuidado, colegas. Por eso es importante. Yo felicito al Colegio Médico por esta invitación. Felicito a ustedes por darse su tiempo, porque realmente tienen que estar actualizándose y eso es bueno, ¿no? En la medicina actual. Bien. En la salmonelosis, la prevención, mira, todo lo que ustedes pueden leer acá, lavar bien los alimentos, los utensilios, etc. Esto es importante, lavarse la mano después de acudir al baño o antes de acudir al baño. Esto. Y esta técnica, colegas, revisen.
La mayoría no sabe lavarse, y menos la comunidad. Entonces, si yo soy el médico, ¿tengo la obligación de educar a la población? Sí, ¿no es cierto? Entonces, enseñar la técnica adecuada de lavado de manos, que es cosa fácil. Lo que pasa es que no sabemos la técnica y la lavamos por lavarnos, ¿no? Como decían anteriormente. Bien, el otro problema que vemos, miren, dentro de las infecciones bacterianas infecciosas tenemos la Shigella, normalmente llamado como diarrea del viajero, ¿no? La persona que viaja de una ciudad a otra ciudad puede estar transmitiendo. Pero esa diarrea también la presenta después de emergencia y desastre, después de un huaico, después de un terremoto, etc. Miren, es el 10% de la característica bacteriana, pero es el 75% de las causas de diarrea. La Shigella. Mecanismo de infección, la colonización. La Shigella hay 4 tipos, ustedes lo pueden leer, no lo voy a detener en esto. La transmisión, miren, oral, anal, de una persona a otra, comer alimentos contaminados, verduras cosechadas mal lavadas. O sea, yo puedo tener todo este tipo y se van a presentar. ¿Y no será que esta paciente ha hecho su estudio en el Melissa y Adora cuando lo sacaron? ¿Les han hecho estudio? ¿O estará enfermo? Aparentemente sí, ¿no? A los 50 tratamientos. ¿No es cierto? El cuadro clínico de una Shigella, mi periodo de incubación puede ser de 1 a 7 días. Ahí estoy alerta entonces. No es tan frecuente, me va a demorar más tiempo. Los síntomas duran de 2 a 7 días. Es una diarrea acuosa, y eso es importante. Es una diarrea de tipo acuosa, un poco desintérica, no tiene mal olor, y eso es bueno que ustedes... Ahí va a haber fiebre, hay tenesmo, hay dolor abdominal, pérdida de apetito, eso es como se está mencionando, ¿sí? Entonces, si me queda claro, yo voy dando la diferenciación clínica ya. El tratamiento, mira, la clínica, que es importante, el diagnóstico es el 80% y el coprocultivo para yo demostrar el agente. El tratamiento igual, medida general, reposo, las personas deben recuperarse sin antibióticos, no necesitan antibióticos, solamente los que están en caso severo pueden dar algún antibiótico, como han visto anteriormente, que es el mismo, puede ser ciprofloxacina o todo lo demás que ustedes creen pertinente. Puede haber una deshidratación leve, mira, y si hay una deshidratación grave, puede convertirse en síndrome hemolítico, la cual es problema, puede haber artritis, puede haber problemas neurológicos o neuropatías. Entonces, si yo no actúo bien, ese paciente puede llegar a ese paso posterior. Entonces, tengan que actuar de esa forma. La prevención, igual. Lavarse las manos, manejo adecuado de los alimentos, con el consumo de agua, evitar nadar en aguas hervidas, en agua sucia, acá la gente nadando, ¿no? La gente acá, mira, que estaba en Carapongo, Chosica, cruzando, ¿no? Ya no está utilizando ahí días. ¿Cuántos días ha pasado en Carapongo? ¿Se acuerdan? Más de una semana, ¿no? Nadando en eso. Entonces, y llegaron a los hospitales de nuestra jurisdicción, Hipólito Yrigoyen, San Juan de Lurigancho, los hospitales de salud, con cuadros clínicos diarreicos. Y se incrementó exponencialmente los casos. En Lima, recogían del agua para llevarse a la casa, ¿no? Y algunos para consumo, porque inclusive tenían almacenamiento. No fueron a los parques, ¿no? A recoger, ¿no? Y algunos estaban autorizados, decían mismo CEDAPAL, y algunos no. Y ahí viene el incremento. Sería fatal esto. El Perú radicó, casi estamos en periodo de erradicación del cólera, sería bueno de que eso no ocurra nuevamente en el país, pero por eso emergencia justamente ahí en ese momento yo bajo la guardia y me descuido. Y si yo me descuido, puede nuevamente presentarse, o bien el tipo de serotipos, ¿no? El TOR o el clásico, el virus cólera. Como les decía, somos ejemplo para el mundo del protocolo. Y el cólera es acá, es la misma ruta, fecal oral, la infección de persona a persona es rara, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que de personas que no se puede infectar, menos trasladando alimentos que se ha llevado a la ciudad de otros lugares del país afectados. La incubación, mira, 24 horas, es rápido, en primera 24 horas. Un ataque de diarrea acuosa con olor a pescado, es importante, pero el volumen, la cantidad, 30 a 40 veces por día, o sea, es masivo. Entonces, si yo tengo un paciente que me viene con diarrea y se va al baño a cada momento, calculo, hoy debe ser de repente virus cólera. Inmediatamente pido el examen microbiológico, determino a la gente para poder actuar inmediatamente. Vómitos profusos, fiebre, quizá estaba inclusive ausente, o una febrícula que puede tener el paciente, pero generalmente no hay una fiebre marcada. Yo cuando era interno comenzó el brote de cólera en el país, estuve en el hospital 2 de Mayo rotando y realmente no podíamos ni caminar, porque los pacientes estaban en el piso, ¿no? Y todo el mundo tenía vía en ambos brazos.
Y por eso que sacamos el protocolo de tratamiento que salvamos. Y fuimos el primer país en América Latina de poder salvar a la mayor cantidad de pacientes con cólera en nuestro país. Y gracias, porque los médicos peruanos somos muy buenos. Y le digo, somos quizá mejores que los cubanos. Yo he estado en Cuba, como lo han escuchado, he hecho un posgrado allá, en el IPK, y realmente cuando ocurre un evento, el médico peruano, no tenemos nada que envidiar a Cuba. Somos mucho mejores que ellos. Y no es por hablar mal de Cuba, sino que también, así como ellos son buenos, pero nosotros somos mucho mejor. Porque ellos esperan que venga un emergenciólogo para poner el catéter. El médico peruano no, nos preparamos para todo. Entonces, colegas, tenemos una buena escuela en el país, en América Latina somos los mejores. Entonces, demostremos eso. ¿Qué nos falta? Es solamente escribir y publicar investigaciones, que eso es lo que nos falta en este país. ¿Sí? Y para eso somos buenos los peruanos. Bueno, las complicaciones, ¿no? De una deshidratación severa, mira la cantidad de líquido que puede poner, entonces este paciente se me puede morir si yo no actúo precozmente, no me doy cuenta. Puede haber complicaciones inmediatamente. Los pacientes que se mueren por COVID 24 o 48 horas han fallecido por un mal manejo del médico. Recuerde, en estas infecciones post-desastre, las infecciones se van a venir, simplemente yo tengo que estar preparado. ¿Qué se van a venir? ¿Infecciones oftalmológicas? Les ha dicho el oftalmólogo que sí. ¿Infecciones diarreicas? Sí. ¿Infecciones de transmisión por vectores? Sí. Y el tratamiento tiene que ser oportuno. Entonces, si uno se da cuenta, todo es hidratación, manejo de sales de hidratación oral. Acá les pregunto, ¿todos ustedes han probado la sal de hidratación oral? Algunos, ¿no? Y no les gusta, ¿no? Qué horrible, hay una doctora por ahí, veo la cara, ¿no? De gestos, ¿no? Pero somos buenos para indicar. Señora, usted va a tomar, ¿no? 1 litro de agua de sal de hidratación oral y mañana me viene que usted le va a dar otro sobre. Y nunca lo hemos probado. ¿No es cierto? Colegas, la medicina es un arte. Y si yo no soy artista en este campo de la medicina, simplemente para qué estudiar medicina. Señora, usted puede echarle saborizante con las plantitas. Agua de manzanilla, apio, orégano, etcétera, etcétera. Y le echo la suero de hidratación. Le doy saborizante natural para poder yo darle la suero de hidratación, porque realmente el sabor es... Y el niño no vomita. Si da suero de hidratación no te va a hacer. Cierra la boca y ábrele la boca. ¿No es cierto? Pero si yo soy muy hábil y soy médico, estudiando en el Perú y soy uno de los mejores en Latinoamérica, entonces le doy agüita de manzanilla y su sobrecito. O el agüita que le gusta al niño. Señora, ¿qué agüita le gusta al niño? No, doctor, a mi niño le gusta el agua de manzanilla. No, le gusta agua de ortiga. Si estoy en la sierra, ortiga tendré que darle con su sal de hidratación oral. Me deja entender, colega. Y de esas cosas simples no lo preguntamos los médicos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Satipo, en la selva, nosotros ahí la gente le gusta tomar el agua de la puntita de la naranja, ¿sí? Que son las hojitas verdecitas de la naranja. Eso le echan los fermentos, lo hacen hervir y tiene un buen sabor. Entonces tendrás que darle eso. O sea, la gente, pero no debe faltar electrolitos. Y les he dicho, lo mismo que sirve para dengue, ¿no? Para metalcémica. Bien. Y acá, mira, si ustedes dan eso, tengo que tener mucho cuidado que ese niño no se me complique. Muy independientemente de problemas renales, etcétera, que puede tener ese niño, ¿no? Por la misma deshidratación. El diagnóstico, lo conocen, coprocultivo. Primero la clínica, el coprocultivo, el hemocultivo. Tengo que manejar bien esto. El tratamiento va a depender de la hidratación que yo pueda manejar. Balance hídrico que tengo que manejar. Tratamiento es... El tratamiento en cólera y en dengue es tratamiento enzimático. Les ha dicho el doctor Vendena, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa palabra enzimático le hemos enseñado a los cubanos. Porque el año 2013, cuando fuimos con el doctor Martín Vendena a Cuba, al curso de manejo técnico de dengue a nivel del mundo, le dijimos que el Perú hace tratamiento enzimático al paciente con dengue y hacemos tratamiento enzimático al paciente con cólera. ¿Y qué significa tratamiento enzimático? ¿Qué dijo? Eso es esa escuela. Esa escuela para que cuando nosotros nos morimos ustedes sigan replicando. Encima del paciente, pegado al paciente, no me puedo desprender del paciente. Monitoreo cada 15 minutos. Estricto. Eso se llama tratamiento enzimático, encima del paciente, pegado a mi paciente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Colegas, eso tienen que difundirlo. ¿Ya? Y aprender eso. Muy bien. No, entonces hacemos tratamiento enzimático ahí.
Antibióticos, puedo comenzar con tetraciclina, doxiciclina, como ven ustedes acá, los medicamentos que yo puedo utilizar. Hay protocolos de esto. Les invito para que ustedes entren a la página web del Ministerio de Salud, van a encontrar el protocolo que está ahí en la guía clínicas, porque van a haber combinaciones de este tratamiento. Las complicaciones que yo voy a tener esto, el choque hipovolémico, la insuficiencia renal, mira lo que puede ser, inclusive la muerte. Entonces, si yo tengo un paciente de gonorrea que se me muere post desastre, es por culpa del médico, porque ese médico no supo manejar bien el caso. Les ha dicho, los casos de dengue que se mueren en el Perú, se mueren por culpa del médico. En serio, colegas, por la culpa de nosotros se mueren los pacientes. Porque yo no pude detectar precozmente al paciente, oportunamente, y no hice un tratamiento correcto a ese paciente. Entonces, evitemos que eso ocurra. Evitemos que nos señalan, no, el doctor no lo detectó. Lo que pasa es que a veces demoramos en el diagnóstico, no nos damos cuenta del evento catastrófico que va a venir en las horas siguientes, porque no hicimos tratamiento enzimático, no hicimos el diagnóstico enzimático de ese paciente cuando yo tuve la oportunidad de verlo. Salvo excepciones, ¿no? Que a veces ya no hay nada que hacer. Doctor Rodríguez, 5 minutos, por favor. Ok. Bueno, en el cólera tenemos medidas preventivas que hay que hacer. La vacuna, hay vacuna por si acaso para que haya personas que quieren ir a zonas endémicas, que van a ir al África, también casos de cólera ya circulando. 2 años en adelante hay un tipo de vacuna que se puede poner 3 dosis de intervalos de 1 semana y 1 mes antes de la exposición. ¿Sí? Y eso es bueno que ahí tenemos la vacuna. Bien. Campylobacter, mire el Campylobacter es otra enfermedad diarreica, que es el 40% de infecciones de transmisión alimentaria, ¿no? Y es una zoonosis, ¿no? Que es transmitido por los animales, por la manipulación a veces de los alimentos o derivados de los animales. Mira, hay 17 especies, el Campylobacter lo conocen, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, en la cual tenemos frecuentemente en contaminación a los humanos. La transmisión, como ven, es lo mismo por los alimentos, a través de la carne mal cocida, la leche cruda o contaminada, el agua de hielo, ¿no? Inmersión de eso, el contacto directo con animales. Acá es bueno que ustedes recuerden, nosotros tuvimos en Ancash, en una capacitación, un ganado se iba muerto y la gente se distribuyó la carne. Al distribuirse la carne, toda la gente de la comunidad comió la carne. Y toda la gente de la comunidad se enfermó de esta bacteria. Cuando hicimos el análisis bromatológico, con el INS salió que tenían este tipo de bacteria en toda la gente, ¿no? Entonces, a veces podemos encadenar, pero yo como profesional de salud tengo que saber, señora, no pueden comer ese animal, tienen que enterrarlo porque estaba infectado. Pues tengo que saber mi epidemiología de mi ciudad. Cuadro clínico, miren, puede aparecer 2 a 4 días, duración de 7 días hasta 10 días, un dolor abdominal tipo cólico, va a haber fiebre de 38 grados centígrados, náuseas y vómitos, diarrea acuosa con sangre. Complicaciones, ustedes pueden ver las complicaciones, mira, puede llegar a casos graves que puedan producir abortos si es que está embarazada, artritis reactiva, ¿no? El diagnóstico clínico es igual que los demás. Si se dan cuenta, el tratamiento, miren, es igual, hidratación. Si se dan cuenta, todo es hidratación, la bolsita salvadora que tengo que utilizar acá, medicamentos sintomáticos, metamizol, infecciones de tetraciclina, estromicina, si que necesito antibióticos en los pacientes graves, no en todos los pacientes. No, y la prevención igualito, lavarse las manos bien antes y después de preparar los alimentos, antes y después de ir al baño, pasteurizar la leche, ¿no? Refrigerar los alimentos, evitar comer los crudos, hay que evitarlo si que tengo yo circulación de esto en una ciudad o en un país. Y hay otra infección que es la infección intestinal por Escherichia coli, que es la especie bacteriana más comúnmente, ¿no?, de la flora intestinal de nosotros, pero que también es beneficioso comenzar porque produce vitamina B y la vitamina K, pero en casos asociados puede a veces desencadenar infección. Cuando otros pacientes, el agente causal puede ser esto, de la cual el Escherichia coli es el causal de infección en humanos más frecuentemente. De ello, el Escherichia coli, mira, es responsable de 630 millones de casos de diarrea por año en el mundo, entre 5 a 6 millones de muertes en el año, ¿no? La diarrea afecta a todos los grupos de edad, especialmente ese tipo de infección lo vamos a encontrar en los niños, menores de 5 años. Ese tipo de Escherichia coli, ya ustedes lo conocen, en la cual podemos tener cualquiera de estos que podemos tener en un examen. Y también podemos tener a nivel urinario, ¿no?, ese tipo de infección. Mecanismo de invasión, ustedes pueden ver por sistema invasivo, por colonización, autosigénica, por colonización, como hemos hablado inicialmente, va a depender
dependiendo del serotipo para poder yo ver realmente qué tipo de Escherichia coli estoy teniendo. El mecanismo de transmisión, igual, fecal oral, ¿no? Mal lavado de las frutas, las carnes, el agua mismo que puede tener ese paciente. Como ven que es casi parecido a los demás, hay que tener en cuenta nada más es 24 a 72 horas se presenta esta infección por Escherichia coli. La diarrea va a ser líquida con sangre, parecido al Campylobacter que hemos visto, pero la diarrea va a ser 10 veces por día, no tanto como en el cólera como hemos visto, ¿no? 10 veces por día. Va a haber náuseas y vómitos, fuertes cólicos abdominales, puede haber cansancio en ese paciente. Y la fiebre no va a ser mayor de 38 grados como el Campylobacter, es menor que 38 grados. Las complicaciones que me puede dar, anemia grave, insuficiencia renal, trombocitopenia clínica y los demás exámenes que se tienen. Y miren ustedes, casi lo mismo, ¿no? Hidratación, no se da medicamentos, hay que tener cuidado con los antidiarreicos, no hay que dar ese tipo de tratamiento. La prevención, como hemos mencionado, es lo mismo para los demás, lavarse bien las manos. Esto es importante, que se los traigo para que ustedes generalmente van a ver. Si yo tengo un paciente con diarrea, no tengo el examen, estoy en un pueblito muy lejano, no sé el agente epidemiológico, pero tengo un paciente, este es el consejo de colegas en general para cualquier tipo de infección. Si usted tiene este tipo, hay que comer pocas cantidades, ¿no?, de alimentos, tienen que haber alimentos que tengan pectina, tengo que ver en mi comunidad donde tengo esto, los cereales, la manzana, la zanahoria, el plátano que tiene celulosa que va a evitar mayor retención de los electrolitos, los cereales, miren ustedes, el pan tostado, eso justo conversaba con una nutricionista que nos daba el consejo, hay que tener mucho cuidado y puede darle este tipo de alimentos a esos pacientes. Hay que tener cuidado no dar este tipo de alimentos, grasas, café, hay que evitar los embutidos, las bebidas energéticas, los famosos Sporay, no sé, Power, que a veces toman los pacientes. Y otra complicación frecuente que van a tener es los parásitos. Dentro de los parásitos puede ser varios, puede ser protozoas, puede ser helmintos, dentro de eso hay diferentes tipos de mecanismos, pero dentro de los parásitos lo más importante se ha puesto acá, la giardiasis y la amebiasis, post emergencia y desastre, post inundación. ¿Sí? Yo voy a tener ese tipo de infección frecuentemente. Y una infección que pasamos desapercibido, y eso estábamos viendo, es frecuentemente este tipo, hepatitis A. La gente por la misma aglomeración, el hacinamiento, la gente que migra, empiezan a veces compartir los utensilios, etcétera, etcétera, y se contagian de hepatitis A. Entonces voy a tener incremento de hepatitis A en ese tipo de eventos adversos que llamamos. ¿Sí? Y entonces, como resumen, tenemos que vamos a tener potencialmente enfermedades epidémicas como por ejemplo los desastres, las salmonelas y las shigella, dos tipos de gérmenes bacterianos frecuentemente. Mire, y lo más frecuente que yo voy a tener, como les he puesto en la presentación anterior, es el riesgo es la shigella. El segundo, salmonela. No, eso está definido ya por la UPS y la OMS. Muy bien. Después de un desastre, impacto repentino, también el personal de salud se puede estar comprometido. Entonces tenemos que nosotros tener el cuidado respectivo para poder actuar en ese tipo de eventos adversos que se presentan. Por tal motivo tengo que saber evaluar, ¿no?, el riesgo potencial epidémico. Y esta es una revista que tiene la OPS, bueno, qué pena no se nota tan claro, pero bueno, se ve, mira, las indicaciones alimentarias que tenemos acá es bastante alto, que se va potencialmente el riesgo. Hepatitis A, miren, frecuentemente yo voy a tener, entonces los incrementos de hepatitis A va a ser alto, igual que la diarrea no especificada, que voy a tener bastante alto en ese tipo de pacientes. Entonces, hay información que tiene la ficha epidemiológica que ustedes tienen que llenar y ir reportando. El problema viene que los médicos a veces no reportamos, no le damos esta ficha, que hay una EDA no especificada, EDA acuosa, EDA disentérica que tenemos que ir llenando. Este niño mira la leche y está preguntando, ¿no? ¿Estará pasteurizada? No, tendrá alguna bacteria. Está pensativo. Entonces, ustedes también piensen a partir de hoy día, empiecen a aplicar en su salud qué es lo que está pasando, porque si no no queremos tener más mujeres coraje o médicos corajes que mañana se mueren por una mala manipulación de un alimento. Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos dado el caso.